genético que se tiene, viene en la genética, la forma de que tiende a reaccionar a determinada satisfacción, y el carácter no es más que la personalidad que la persona forma o construye. Por ejemplo, determinado, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos niños, por ejemplo, vamos a abordar a los nietecitos. El temperamento, por ejemplo, el niño puede que sea de un temperamento, traiga ciertos rasgos, ciertos genéticos que en algún momento todos se quedan impresionados y puedan decir, bueno, pero ¿por qué estos gestos? ¿Por qué esto? Y empieza la abuelita, empieza la mami a ver el árbol genealógico y empezamos a ver la historia de la familia, y ahí encontramos y nos damos cuenta de que el pequeño o la pequeña trae esta parte ancestral. Entonces, sí, esto es genético, a todos sus rasgos, su forma, etcétera. Bueno, y el carácter, otro ejemplo que podríamos ir ya viendo en cuanto a la personalidad. Por ejemplo, tenemos que tener claro que mamá, papá, la persona que está a cargo de nosotros, la abuelita, el adulto que nos está o le está dando el acompañamiento, dando ese acompañamiento, perdón, a los pequeños, va formando un carácter, va formando esa personalidad, la va construyendo. La persona encargada de nosotros en su momento, nos incluimos, nos formó de una manera, por ejemplo, dependiente, ¿verdad? Usted lo hicieron muy dependiente de mami, de papi, de la hermanita mayor, qué fue la circunstancia, o lo fueron formando de un carácter independiente, sin miedo, sin temor, con seguridad, etcétera. Entonces ahí ya nos damos cuenta de cómo el niño va creando, la niña, la persona, el individuo va creando esa personalidad que va a depender del temperamento y del carácter. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta en cuanto a la personalidad, y vamos a tomar acá esta parte de la actividad de un niño, nos vamos a dar cuenta de que el nivel de actividad que tiene puede ser un niño extrovertido, un niño muy tranquilo, un niño obediente, un niño despistado, distraído, no sé qué argumentos o qué características podamos darle. La idea es que el niño tiene determinada actividad. Por ejemplo, en un niño nosotros podemos medir el nivel de adaptabilidad. Como seres humanos sabemos que el individuo, la persona, se puede adaptar a diferentes momentos y circunstancias. De igual forma, los niños se adaptan. Por ejemplo, si hay un cambio de vivienda, de residencia o de familia, los niños se adaptan. Tal vez va a ser un poquito difícil, un poquito complicado si nosotros pudiéramos ver esto de la adaptabilidad con procesos, por ejemplo, que van contemplados, que van en la línea del derecho. Si nos vamos al componente niñez y adolescencia, en donde en algún momento los chicos tuvieron que estar en un abrigo temporal, en protección temporal bajo el Estado, en diferentes hogares, lo difícil que fue para ellos poderse adaptar a ese lugar, llegar con personas extrañas, con individuos desconocidos, lejos de ellos conforme el tiempo. Estos individuos desconocidos puede que hayan causado algún daño físico, psicológico durante el cuidado de ellos. Okay. Con un niño pequeño, por ejemplo, cuando mami tiene que salir a trabajar, lo tiene que pasar a dejar con la hermana o con un adulto de confianza que sabe que el niño va a estar seguro, el niño se adapta. Ya sabe que a mediodía o ya sabe que por las tardes mamá o papá lo va a traer consigo, se lo lleva a su casita, va a disfrutar la casa, los juguetes, su espacio. Y sabe que al otro día temprano van nuevamente para con la tía o para con la abuelita, que es con quien le está apoyando a cuidar. Por ejemplo, entonces nos damos cuenta el nivel de adaptabilidad que puede tener el niño
sabe adaptarse muy bien a pesar de la persona que ha estado con ella o con él no sea la misma persona. Bueno, en esta parte de la personalidad, desde pequeños o bueno, en alguna nota o se resalta mucho, por ejemplo, se dice un carácter débil, un carácter fuerte, o que si la persona es débil o es fuerte, por ejemplo. Suele pasar que cuando las personas este, son de carácter débil y en algún momento tienen amistades o hay una persona que pueda influir, una persona de carácter fuerte que pueda influir sobre ella. Ah, ok. ¿Y qué pasa con aquellas personas que tienen un carácter fuerte? Por ejemplo, dice que vienen y mantienen sus propias elecciones. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta de las diferencias de la personalidad, de qué pasa, que tanto puedo yo influir en alguien más o alguien más pueda influir en mí, pueda influir en mis decisiones y a futuro pueda tener determinadas situaciones que en algún momento eh, pueda pesar y decir, bueno, ¿por qué no tuve carácter para decir no? ¿O por qué no dije sí, por ejemplo? Lejos de tener ya definido lo que es la personalidad, que ya lo tenemos bien clarito y que eso era un par de ejemplos, tenemos que tener claro que dentro de la personalidad está el temperamento y que para hablar de un temperamento nosotros tenemos que conocer los diferentes tipos de temperamento que se tienen. Por ejemplo, se ha identificado temperamento colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. ¿Qué significa cada uno de ellos? El colérico se ha definido o torna a verse de una manera ambicioso, decidido, o sea, no todo es malo, hay puntos positivos en estos temperamentos, por ejemplo, que lo hace ver diferente. Bueno, el colérico dice que puede ser ambicioso. La misma situación hace que él sea decidido, firme, rápido y activo y sobre todo independiente. Tiende a ser extrovertido, tiene metas altas, también suele ser manipulador y sobre todo en personas autosuficientes. Entonces nos damos cuenta de las características del colérico que tornan a ser en algún momento muy diferentes de un sanguíneo, por ejemplo. En el sanguíneo se dice que analiza lo que va a hablar. Suele pasar que hay personas que hablan, bueno, ríen, hablan, discuten y tal vez en algún momento suelen decir cosas que pueden lastimar a alguien más o lo hacen con intención. A lo que yo voy es que el sanguíneo siempre va a analizar. Él analiza antes de hablar. Él, si por ejemplo dice, bueno, si es necesario dar una opinión y si esa opinión, independientemente se tome en cuenta o no, él da su punto de vista. De lo contrario, suele mantenerse callado y lo que va a decir va a ser muy analítico y muy puntual. No es solo por hablar o por querer participar o ser parte de una conversación. No. Torna a ser activo, cariñoso, extrovertido, comunicativo. A pesar de que tiende a ser comunicativo, él siempre va a analizar, siempre va a analizar antes de poder hablar. Intuitivo, siempre el sexto sentido va a ir más allá, la intuición, la intuición lo resalta. La calidad de persona, en algún momento, las metas y los objetivos que pueda tener y algo muy importante,
que es de aquellas personas tranquilas que vienen y disfrutan de la vida. No suelen estresarse normalmente, sino que toman todo a bien. Por ejemplo, el flemático, vamos a ver que es totalmente diferente. El flemático, bueno, en esta parte, algo que lo caracteriza es lo que viene siendo el sistema nervioso en algún momento que se dice que suele ser lento y equilibrado. No estamos diciendo que tenga algún tipo de problemas, no, sino que su sistema nervioso de naturaleza así es. Y el flemático en este caso tiende a ser de una baja sensibilidad y de una alta concentración. Y sobre todo es muy detallista, o sea, él o ella se fija en los detalles, en el detalle más mínimo, insignificante, él lo puede ver y dimensionar más allá. Torna a ser totalmente diferente de los otros tipos de temperamento que hemos visto. El melancólico, este tipo de persona suele ser abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente, es propenso a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer personas, sino que deja que ellas vengan a él. Si nos damos cuenta, es una persona muy inteligente que no es que esté ahí viendo, no. Las otras características, el hecho de ser abnegado, perfeccionista y analítico, es como un imán que al final va atrayendo a las personas, por eso dice que deja que las personas vengan hacia él. No, ahí estamos. Clasificación de la personalidad. Bueno, en este caso, con la clasificación de la personalidad, nos vamos a dar cuenta que hay varias. Usted puede pensar, puede decir, bueno, ¿y qué personalidad será la mía? ¿Dentro de qué rango estoy identificada? Bueno, según su temperamento, según sus características, podemos. Y hay bueno, más adelante, hoy no, pero otro día vamos a ver, hay un test donde se puede ver o permite ver la personalidad del individuo. La clasificación de la personalidad, por ejemplo, tiende a clasificarse en pensativo introvertido, en sentimental introvertido, en sensación introvertido, intuitivo introvertido, pensamiento extrovertido, sentimental extrovertido, sensación extrovertido, intuición extroversión. Bueno, ¿por qué los voy leyendo de una manera rápida? Porque tengo un material en donde nos va a servir para ir identificando y ahí sí vamos a ver la clasificación de la personalidad con cada una de sus características y ahí vamos a poder dimensionar y vamos a poder ver qué tipo o qué clasificación de personalidad pertenecemos, porque vamos a ver detalladamente en ciertos aspectos. Así que vamos a presentar, yo voy a estar al pendiente de la pantalla. Si en algún momento ustedes dicen, no, no se mira nada, cualquier cosa, me lo hacen saber. Hoy vamos a hablar de cuál es tu tipo. ¿Cuál es tu tipo de personalidad y cuáles son sus características principales?
Conocer tu propia personalidad es un ejercicio fundamental para interactuar de forma satisfactoria con el resto del mundo y contigo mismo. Cada día interactuamos con decenas de personas y cada una de ellas tiene una personalidad diferente. Las personas son diferentes entre sí. Por defecto no nos paramos a pensar en este detalle porque vivimos la vida únicamente a través de nuestras propias lentes. Pero conocer estas diferentes personalidades es necesario para entendernos mejor. Permítanme, creo que no se está proyectando bien la imagen. Uy. Tipo de personalidad y cuáles son sus características principales. Conocer tu propia personalidad es un ejercicio sobre cuál es tu tipo de personalidad y cuáles son sus características principales. Conocer tu propia personalidad es un ejercicio fundamental para interactuar de forma satisfactoria con el resto del mundo y contigo mismo. Cada día interactuamos con decenas de personas y cada una de ellas tiene una personalidad diferente. Las personas son diferentes entre sí. Por defecto no nos paramos a pensar en... Disculpen, pero parece que no se está repitiendo. No se escucha bien el audio. Ay. En este detalle, porque vivimos la vida únicamente a través de nuestras propias lentes. Pero conocer estas diferentes personalidades es necesario para entendernos mejor nosotros mismos, entender mejor a las personas y establecer relaciones sociales de calidad. Hay diversos modelos que tratan de agrupar las personalidades en un número finito de tipos. Y desde mi punto de vista, algunos de ellos lo hacen realmente bien. Y además me parecen tremendamente útiles para darle una idea aproximada a las personas de cuál es su tipo de personalidad. Pero también es cierto que cada persona es literalmente única. Y la realidad es que existen tantos tipos de personalidad como personas existen en el mundo. A pesar de que agruparlos resulta muy útil, por la razón que acabo de mencionar, la comunidad psicológica se ha ido desentendiendo poco a poco del concepto tipo y ha ido adhiriéndose más al concepto rasgos. Mientras los tipos de personalidad encasillan a la persona, los rasgos permiten combinaciones infinitas, permitiendo asignar un tipo de personalidad única a cada persona, por decirlo de alguna forma. Pues bien, el modelo ampliamente aceptado en la comunidad psicológica se llama el modelo de los 5 grandes. Y lo interesante del modelo es que está basado en evidencia científica, concretamente en un análisis estadístico de las palabras que usan las personas para describir a otras personas en base a cómo las perciben. Psicólogos que desarrollaron este modelo pudieron ver en las estadísticas obtenidas que principalmente se utilizaban unos adjetivos que podían agruparse en 5 grupos mayoritarios, los cuales forman precisamente las 5 dimensiones de personalidad de las que vamos a hablar a continuación. Para hacer este vídeo más divertido e interactivo, te voy a pedir que mientras yo voy describiéndolas, trates de pensar en cómo te describen a ti, para que al final del vídeo puedas tener una idea aproximada de cuál es tu tipo de personalidad. Así que, vamos a por ellas. Apertura a la experiencia. Esta dimensión hace referencia a tu apreciación general por la emoción, la curiosidad y las experiencias nuevas en general. Las personas que son abiertas a la experiencia o al cambio son aquellas que dan un alto valor a vivir nuevas experiencias, asumiendo habitualmente un cierto riesgo a cambio de una elevada satisfacción, en oposición a aquellas personas que buscan una mayor seguridad y estabilidad en sus vidas. Yo, por ejemplo, soy una persona muy abierta a las experiencias. Y recuerdo que cuando me fui a vivir a México temporalmente, había montones de personas en mi entorno que me decían que estaba loco, que México era muy peligroso como para irse a vivir. Reconozco que al principio tenía un poco de miedo, porque el país era desconocido completamente para mí y porque lo único que se escuchaba en España acerca de México eran cosas relacionadas con el narcotráfico. Pero para mí era mucho más importante la experiencia que iba a vivir que la seguridad que me ofrecía quedarme en mi casa en Madrid. En cambio, las personas de mi entorno que me decían que estaba loco por irme son un buen ejemplo de personas cerradas a la experiencia. Es como una especie de necesidad que uno tiene de sentirse vivo explorando nuevas emociones y sensaciones fuertes. Además, en general, las personas abiertas suelen tener
adulta suelen tener una mayor tendencia a tener pensamientos poco convencionales y más abstractos que el resto. Son curiosas y tienen mucha imaginación. Las personas poco abiertas o cerradas son lógicamente lo opuesto a esto. Responsabilidad. Las personas responsables son aquellas que muestran elevados grados de disciplina consigo mismas y que actúan de forma responsable y diligente. Es muy común que las personas con un elevado nivel de responsabilidad sean percibidas como perseverantes y enfocadas, mientras que lo opuesto, las personas con baja responsabilidad, se asocian más con la espontaneidad y la impulsividad. Las primeras son más confiables, pero más obcecadas, mientras que las segundas son más flexibles, pero bastante menos confiables. Es decir, que las personas con altos niveles de responsabilidad tienen más tendencia a planificar las cosas cuidadosamente que a hacerlas de forma espontánea. Yo, por ejemplo, soy una persona extremadamente responsable desde que soy bien pequeño. Soy muy meticuloso, muy constante y planifico muchísimo mi futuro, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Mi hermano, por ejemplo, es un verdadero desastre en este sentido. Es tremendamente impulsivo. Hoy te dice que quiere empezar a hacer deporte y a los 3 días le ves haciendo algo totalmente opuesto. En el futuro ni hablamos. Extraversión. Las personas extrovertidas son aquellas que muestran una pronunciada tendencia a entablar contacto con el mundo exterior. Es decir, que las personas extrovertidas disfrutan enormemente del contacto con otras personas. Y normalmente se los percibe como personas llenas de energía, positivas y entusiasmadas. Les gusta liderar y organizar eventos, les gusta tener visibilidad, les gusta hablar y realizar todo tipo de actividades que impliquen una elevada interacción social. Las personas introvertidas, por su parte, están menos dispuestas y se muestran menos entusiasmadas a la hora de conectar con el mundo exterior, por lo que habitualmente se muestran más calmadas a la hora de interactuar socialmente. Ojo, esto no significa que sean personas antisociales, ni aburridas, ni depresivas, ni nada similar. Simplemente significa que necesitan menos tiempo en contacto con el exterior y pasar más tiempo consigo mismas. Yo siento que estoy a caballo entre uno y otro, ni muy extrovertido ni muy introvertido. Me gusta muchísimo socializar y de hecho lo necesito para mantener mi estabilidad emocional. Pero también siento que necesito tener tiempo íntimo conmigo mismo. Amabilidad. El rasgo de la amabilidad está presente en las personas que valoran llevarse bien con las personas de su entorno. Algunos adjetivos que definen con precisión a este tipo de personas son considerado, generoso, confiable, agradable, servicial, empático y comprometido. Por su parte, las personas en el extremo opuesto que son afables son aquellas que muestran características tales como egoísmo, desconfianza, antipatía y competitividad. Estos individuos no están especialmente preocupados por el bienestar de los demás y se preocupan más bien por sus propios intereses. Hemisferio derecho es, por supuesto, una persona amable, aunque he de reconocer que a veces puedo resultar un poco inaccesible y no me caracterizo por ser una persona especialmente servicial. Neuroticismo, o en otras palabras, inestabilidad emocional. El neuroticismo es, en esencia, la tendencia a experimentar y expresar emociones negativas, tales como enfado, tristeza, ansiedad o depresión. Las personas con altos niveles de neuroticismo son más vulnerables a experimentar estrés y son emocionalmente reactivas en comparación con las personas del tipo opuesto. Se trata de personas que, como se suele decir, se ahogan en un vaso de agua. Es decir, que tienden a frustrarse frente a las situaciones desafiantes por su tendencia a catastrofizar y a ver el lado más negativo de las cosas, manteniendo un enfoque principalmente pesimista en la vida de forma general. El extremo opuesto, las personas con bajo nivel de neuroticismo, son más calmadas, muestran un mayor control emocional y son estables emocionalmente. Esto no significa que no experimenten emociones negativas, ni que experimenten innumerables emociones positivas. Significa que no sufren los vaivenes emocionales de las personas neuróticas. Su curva emocional es mucho más plana. Yo soy una persona extremadamente racional, por lo que mis niveles de neuroticismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, mi pareja, por ejemplo, sí se caracteriza por tener rasgos ciertamente neuróticos. Pero oye, se trata de complementarse, no de ser iguales, ¿no? Como ves, este es el balance aproximado que tiene cada uno de mis rasgos de personalidad. Y como he indicado al principio, cada persona es un mundo, así que los tuyos serán más o menos distintos. Si has seguido el vídeo haciendo uso de la sugerencia que hice al principio para aprender un poco más sobre tu propia personalidad, seguramente ahora tengas una idea más clara de ella que cuando empezaste a ver el vídeo. Y si no lo has hecho, es hora de volver a verlo. Em, ahí estamos. Bueno, como pudimos observar, escuchar o en algún momento leer, la clasificación de las personalidades, las características de cada una de ellas, la forma de las personas
en algún momento, pues ya ustedes pueden ver más allá de qué personalidad o qué clasificación usted pueda identificarse. Normalmente en algún momento la persona, el individuo puede tener una clasificación o pueda tener dos clasificaciones, o sea, todo tiene un balance y todo tiene también lo que viene a ser un punto de equilibrio. Dentro de la clasificación de la personalidad o qué es la personalidad, lo define el carácter, algo muy importante es el poder abordar lo que es el famoso enneagrama. Como ustedes pueden observar acá, tenemos en el enneagrama hay varios aspectos, varios puntos que si nos damos cuenta la clasificación que tiene en un numeral y cada uno de ellos tiene un significado que va aunado a lo que son los diferentes tipos de personalidad. Seguimos enfocándonos en la personalidad, ya que nuestra clase del día de hoy así lo requiere. Bueno, pero para ello yo voy a poderles dar una pequeña descripción de lo que puede ser para nosotros un famoso enneagrama, la clasificación, qué tipos de personalidad tiene el individuo o podemos resaltar y lo que viene a ser la personalidad o eneatipos, que así se le conoce también como el enneagrama eneatipos, en donde podemos conocer cada uno de ellos. Por ejemplo, les voy a ir yo retomando acá según la imagen que está presentada en pantalla en este momento, en donde podemos identificar el eneatipo número 1, que si no estoy mal, es el reformador, y el reformador, ¿qué es lo que va a caracterizar o cómo es que suele verse la persona? Bueno, en el reformador, este tipo es, por ejemplo, idealista, idealista de sólidos principios, o sea, como que hay siempre cierto principio. Las personas de este tipo reformador son, en algún momento las definen por ser éticas y sobre todo enfatizar mucho en la conciencia, dice que son éticas y concienzudas. Posee un fuerte sentido del bien y del mal. Son profesores y cruzados, por ejemplo, se esfuerzan siempre por mejorar las cosas, siempre van a estar en constante esfuerzo, en mejorar lo que se realiza. En algún momento tienden a cometer errores y están conscientes de ello, pero eso no es ningún obstáculo para ya no continuar. Al contrario, parten de la organización, tienden a ser personas organizadas, ordenadas, muy meticulosas en algún momento, tratan de mantener esos valores morales, esos valores elevados sobre todo. En algún momento pueden resultar críticos y a la vez perfeccionistas. Normalmente este tipo de eneagrama tiende a ver, por ejemplo, aquellos problemas de rabia o en algún momento de impaciencia reprimida. O sea, es una característica, pues, hay cosas buenas, cosas negativas, y el mejor aspecto en algún momento es que el reformador tiende a ser una persona sana y sobre todo sabio. Lo caracteriza también lo que es el perspectivo, realista, noble, y en algún momento puede tornar a ser o normalmente suele ser el tipo heroico. Mientras que el ayudador, este tipo se identifica por el aspecto preocupado, tiende a orientar a los demás. El ayudador es comprensivo, sincero, bondadoso,
Suele ser amistoso, generoso, abnegado, pero también puede ser sentimental, adulador y sobre todo obsequioso. Desea intimidar con los demás y suele hacer cosas que en algún momento por ellos y pueda sentirse necesitado. O sea, si hay alguien, le extiende la mano, lo apoya a su prójimo y normalmente tiende a cuidarse de aquellos problemas que puedan darse en determinado momento y a reconocer sus propias necesidades. El mejor aspecto que puede dar a conocer el ayudador es en algún momento que suele ser generoso, altruista y siente un temor incondicional sobre sí mismo y hacia los demás. El triunfador, este tipo adaptable y orientado al éxito en todo momento, el, el triunfador suele en algún momento ser seguro, atractivo o atractivas, encantador, ambicioso sobre todo, determinados componentes energéticos que lo caracterizan, como también motivador, ¿verdad? Puede ser motivador y puede estar motivado también hacia ese progreso personal. Suele preocuparse por su imagen, por lo qué es lo que dirán los demás respecto a su imagen, respecto a él. Normalmente tiende pues determinados problemas de adicción al trabajo, o sea, es bueno trabajar, es bueno ser disciplinado, ordenado, responsable, pero acá hay cierta adicción, o sea, el triunfador con diligencias, las actividades van a salir, pero acá es un exceso, hay determinada adicción en el trabajo y sobre todo de competitividad. Es su mejor aspecto, por ejemplo, lo puede definir en que sobre todo se acepta a sí mismo, es auténtico, todo lo que aparenta ser, todo lo que hace, todo es auténtico para él y sobre todo es un modelo que inspira a otras personas, lejos de lo triunfador y de ciertas características positivas que lo van a resaltar. ¿Qué dice el individualista? Torna a ser totalmente diferente en donde este tipo, bueno, este tipo, o no me refiero a hombres, sino que este tipo de personalidad lo define un aspecto denominado el romanticismo. Suele ser romántico, suele ser introspectivo. El individualista, por ejemplo, tiende a ser sensible, reservado, callado, son demostrativos, demuestran sus afectos, suelen ser sinceros, son personas emocionalmente sensibles, pero también pueden ser caprichosos, tímidos. No, no estoy diciendo que todos puedan tener estos elementos, sino que ciertos elementos en algún momento se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables, pueden llegar a sentir esa parte de vulnerabilidad o defectuosos ante una sociedad y también pueden sentirse desdeñosos, ajenos a las formas normales de vivir o de compartir dentro de una sociedad. Normalmente tienden a tener problemas de autocomplacencia, o sea, para ellos esto es un problema, la autocomplacencia, la autocompasión. ¿Qué lo puede resaltar? Bueno, primero que nada, son inspirados y muy creativos, son elementos positivos y sobre todo capaces de renovar y transformar sus experiencias. El investigador, como ustedes pueden observar en la gráfica, este tipo suele ser vehemente cerebral, que significa que el investigador es despabilado, es perpicaz, curioso, o sea, la misma curiosidad hace que él indague, que él investigue,
son capaces de concentrarse y de enfocar la atención en cuanto a poder desarrollar ideas, habilidades y sobre todo que sean aspectos, cuestiones innovadoras. En algún momento suele obsesionarse con algunos pensamientos, por ejemplo, o elaboración imaginaria, puede desligarse de esas cosas, pero si nos damos cuenta, podemos ver, identificar algo en la parte del sistema nervioso. Son muy nerviosos, mucha inseguridad. Por lo general, suelen tener problemas de aislamiento, problemas de excentricidad, nihilismo, entre otros. ¿Qué es lo que podemos resaltar del investigador? Lo sano, bueno, podemos decir que es sano, es visionario, tiene visión y suele estar a la vanguardia por la misma situación de la investigación, perspicaz, suele estar a la vanguardia de la información y sobre todo es capaz de ver el mundo de un modo totalmente diferente, derivado de una visión que va a tener. Leal, que es el aspecto número 6, si nosotros podemos ver acá en nuestra pantalla, este tipo de personas o de personalidad está comprometido. Él se siente comprometido, orientado a la seguridad, son dignas de confianza. El leal son personas dignas de confianza, trabajadoras, responsables, pueden adoptar, bueno, tienen buenas características, pero también pueden adoptar una actitud defensiva, ser en algún momento evasivas, nerviosas, trabajan, es demasiado el trabajo, que trabajan hasta estresarse al mismo tiempo que se quejan de lo mismo, o sea, se estresan, trabajan demasiado y sobre ello lo siguen haciendo. Suelen ser cautelosos, indecisas en algún momento, aunque lejos de la indecisión también reactivas, desafiantes, rebeldes. Normalmente llegan a tener problemas de inseguridad, de desconfianza. ¿Qué podemos resaltar de este eneatipo? Bueno, que podríamos decir que son personas que se identifica la personalidad, que son sanas, estables emocionalmente, son estables, seguros de sí mismo, independientes sobre todo, y que apoyan con valentía a aquellas personas que en algún momento son débiles o incapaces en determinada situación. El entusiasta, ¿qué es lo que podemos resaltar? Bueno, este tipo suele ser productivo y ajetreado. ¿Qué significa? Que suele ser versátil, optimista, espontáneo, juguetón, animoso, sobre todo muy práctico. Este tipo de personalidad no se complica, sino que es súper práctico en todo momento, no se estresa por cualquier situación. Suele ser, bueno, en algún momento podría tratar de abarcar demasiado, ser desorganizado, indisciplinado, entre otro tipo de situaciones que nosotros podríamos ir resaltando del entusiasmo, dominante. Las personas identificadas o con este perfil de desafiador son, en algún momento pueden sentirse seguras de sí mismas, fuertes, capaces y sobre todo de imponerse a cualquier situación. Suelen ser protectoras, ingeniosas, son muy ingeniosas, muy creativas, decididas y también resultan orgullosas y dominantes ante determinada situación. El desafiador,
por ejemplo, piensa que debe estar al mando de su entorno, debe de tener el control de la situación y sobre todo que suele volverse retadora en algún momento y sobre todo intimida, ¿verdad? Puede intimidar a las personas en determinado momento. ¿Qué podemos resaltar del desafiador? ¿Qué cosa negativa yo puedo ver en él? Bueno, el mejor aspecto es, por ejemplo, que usan, acá, que usan la fuerza para mejorar la vida, o sea, aferrarse y la misma situación, salir adelante, luchar y ver sus sueños, ¿verdad? Volviéndose heroicos, o sea, esta parte de desafiador, y sobre todo en algún momento grandiosos. Pacificador es el último que tenemos acá en la imagen y podemos ver que este tipo de personas, de individuo, es el tipo acomodadizo. Es cómodo, humilde, o sea, vamos a ver algunos aspectos. El pacificador, por ejemplo, suele ser conformista, confiado, estable emocionalmente, pero hay otros caracteres que no le apoyan. Son fiables, bondadosos, se acomodan con facilidad y sobre todo pues ofrecen determinado apoyo. Pueden estar demasiado dispuestos a poder transigir con las demás personas para poder mantener esa paz, esta tranquilidad. ¿Qué le podemos resaltar a este tipo de... Sí, ya estamos por terminar, falta un par de minutos. ¿Qué le podemos resaltar a este tipo de eneatipo, por ejemplo? Bueno, desea que todo vaya sobre ruedas, que todo marche bien, sin conflictos. En algún momento tiende a ser demasiado complaciente y a minimizar cualquier cosa o que le esté inquietando. ¿Qué podemos resaltar? Puntos positivos o lo que más realce a este tipo de negativo. Podría ser la pasividad, o sea, es muy pasivo, que tiene súper pasivo de verdad, no se estresa, pero es tan pasivo que en algún momento no va a ser tan compatible hacia las demás personas. Su mejor aspecto pueden ser, por ejemplo, son sus aspectos, ¿verdad? No estoy diciendo que sea bueno, son abarcadores y todo lo quieren abarcar, son capaces de unir a las personas y poder solucionar determinados conflictos. Entonces nos damos cuenta de cómo el eneagrama al final pues, va definiendo las personalidades del individuo y nos va ampliando más el conocimiento. Es así como hemos llegado ya al segmento de preguntas de la semana número 2. Yo voy a tener a bien poderles leer cada una de ellas. Número 1, es ambicioso, decidido, firme, rápido, activo, independiente, extrovertido, tiende a tener metas altas, pero a la vez también es manipulador. 2, son todos aquellos conjuntos de rasgos, cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia de las demás. 3, es abnegado, perfeccionista, analítico, es muy sensible emocionalmente, es propenso a ser introvertido, sin embargo puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer gente, sino que al contrario, deja que la gente venga a él. 4, el sistema nervioso, posee un sistema nervioso lento y equilibrado, de una baja sensibilidad y sobre todo de una alta concentración. 5, analiza lo que va a hablar, suele ser activo, cariñoso, extrovertido, intuitivo y sobre todo tiene determinadas metas, objetivos. Es así como llegamos ya prácticamente a la parte final, al segmento final de la clase del día de hoy, nuestro día viernes. Si Dios permite, estaremos nuevamente
en nuestros horarios especiales. Así que pasen una feliz noche. Hasta pronto. Previo a ello, no hay correos, no hay sugerencias, entonces ahí estamos. Bendiciones y nos estaremos viendo en una próxima. Hasta pronto.